Mi amigo el Nahual. Capítulo 1. El maíz y la tierra. Ali Chalmer conocía la tierra mejor que su propia mano. Desde que era un muchacho había trabajado en el rancho, sembrando, cosechando, cargando costales de maíz con la esperanza de una buena temporada. Las bodegas gigantes se erguían como guardianes de la cosecha, protegiendo los granos de la lluvia y el viento. El maíz era el oro de los campesinos, la base de supervivencia. No había hombre, mujer o niño que no dependiera de él. El trabajo era duro, pero había alegría en las jornadas. Se cantaba mientras se araba la tierra. Se contaban historias bajo el sol abrasador. En las noches frescas, los jornaleros compartían tortillas recién hechas y frijoles con chile seco. Era una vida simple pero noble, y sin embargo, algo estaba por cambiar. El rancho donde trabajaba Lee era grande y viejo, con tierras que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Sus días comenzaban antes del amanecer, cuando el aire aún era frío y los primeros rayos del sol apenas tocaban los campos. Como muchos otros trabajadores, Ali se sentía orgulloso de su labor, aunque a menudo se preguntaba si la vida le depararía algo más allá de los interminables surcos de maíz. Los patrones del rancho eran justos, pero estrictos. Se esperaba que cada jornalero hiciera su parte sin cuestionamientos. Ali había aprendido, desde pequeño, que la tierra recompensaba a quienes la trataban con respeto, pero también podía castigar con sequías y plagas a quienes la descuidaban. Su padre, un hombre que había trabajado en las mismas tierras, solía decirle, la tierra nunca olvida. Esa temporada en particular había sido especialmente buena. Las cosechas eran abundantes y el trabajo constante. Sin embargo, en las últimas semanas, los rumores sobre la desaparición del maíz comenzaron a inquietar a todos en el rancho. Ali no creyó en un principio en los rumores. Pensó que quizás era un error en las cuentas, o que algún trabajador tomaba más de lo debido. Pero con el paso de los días, las pérdidas se hicieron demasiado evidentes. La cosecha desaparecía en cantidades imposibles de ignorar, y el capataz comenzó a inquietarse. Ali, quiero que vigiles las bodegas. Alguien o algo nos está robando. Ali aceptó sin dudar. Su padre le había enseñado a cuidar lo que era suyo, y aunque el maíz pertenecía al rancho, también era su sustento. No permitiría que continuara desapareciendo sin explicación. Esa noche, después de la cena, se dirigió a las bodegas con su lámpara y su machete. Revisó cada rincón en búsqueda de pistas, pero todo parecía normal. Sin embargo, algo en el aire le decía que no estaba solo. El silencio era demasiado denso, como si algo invisible estuviera acechando en la oscuridad. Los trabajadores comenzaron a hablar en voz baja, contando historias sobre fantasmas y espíritus del campo. Un viejo jornalero juró haber visto sombras moviéndose en la noche, y algunos comenzaron a evitar las bodegas después del atardecer. Ali, sin embargo, no creía en cuentos. Sabía que había una explicación lógica para lo que estaba pasando, y estaba decidido en encontrarla. Durante 3 noches seguidas, Ali vigiló el granero. La primera noche fue tranquila, apenas el sonido del viento y los grillos acompañaban su espera. La segunda noche, escuchó un crujido en la lejanía, pero no vio nada. Fue en la tercera noche cuando algo cambió. El aire se volvió denso y pesado, y un escalofrío recorrió su espalda sin razón aparente. En la tenue luz de la luna, notó algo extraño en la tierra frente al granero. Huellas. Eran grandes,
desproporcionadas, y no pertenecían a ningún animal que él conociera. Eran demasiado grandes para un perro, demasiado alargadas para un lobo. No eran de hombre, ni de bestia ordinaria. Algo iba y venía en la oscuridad. Ali sintió cómo su pulso se aceleraba. Su instinto le decía que estaba por presenciar algo fuera de lo común. Se ocultó entre las sombras y esperó, con el machete firmemente sujeto en su mano. La noche avanzó lenta y silenciosa, cada minuto sintiéndose eterno. Fue entonces cuando lo vio. A la distancia, una figura emergió de la penumbra del bosque. Caminaba en dos patas, pero no era un hombre. Su silueta era la de un lobo negro, pero uno inmensamente grande. Su andar era calculado y sigiloso. Se movía con la inteligencia de un cazador y la astucia de alguien que sabía lo que hacía. El aliento de Ali se atascó en su garganta cuando vio cómo la criatura se deslizaba hasta el granero. Con una precaución casi humana, sus garras abrieron la puerta con facilidad y con una destreza inhumana comenzó a cargar los costales de maíz sobre su espalda. Ali no podía creer lo que veía. Se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Lo que tenía frente a él no era un simple ladrón, no era un animal normal. Estaba presenciando algo que solo había escuchado en las historias de los ancianos. Un nahual, un ser que existía entre el mundo de los hombres y el de las bestias. Ali supo entonces que su vida nunca volvería a ser la misma.